Babel Latino, tiempo de renacer. Programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia. Bienvenidos a nuestro programa Babel Latino. Estamos aquí una semana más, un sábado más. Hemos iniciado las fiestas del sol en este junio y qué gusto poderles decir pues que nos encanta disfrutar del verano aquí en Europa y obviamente en nuestra América Latina que tiene tan lindo clima, y en nuestro Quito, en quién sabe, en cualquier parte de la costa, pues es un verdadero gusto poder saludarles, poderles dar una vez más la bienvenida. Janet Patricia Sosa, Babel Latino 353. Esta vez me encuentro sola, pues Raíz Libre, Fernanda justamente está aprovechando un poquito el sol, que aquí dura poco, porque ya septiembre cambian los tiempos, así es que si no se hacen estos periodos, después vienen los fríos del invierno también. Pues también Ricardo no ha podido acompañarme, nuestro productor, pero está en la edición y en el quehacer permanente de que podamos estar junto a ustedes, a quienes nos escuchan y a quienes nos siguen en redes. Agradecemos una vez más y no nos cansamos de agradecer a Radio Pichincha Comunicaciones por darnos la oportunidad de estar cada semana conectándonos desde Europa, en este caso Italia, para toda nuestra maravillosa América Latina, haciendo estos puentes, como se decidió, interculturales, internacionales, hablando unas veces de temas de diferentes países de América Latina y otras veces también hablando desde las voces europeas o migrantes hacia nuestra comunidad internacional. Agradecemos a Voces Migrantes que desde aquí, desde Milán, nos retransmiten en medio digital. También tenemos a Visión Latina, que está desde Génova, que también nos retransmiten online. Estamos con Clandestino, que es Isabel Galiote en Campillos, que también nos retransmiten, y Radio Sensación desde Murcia. Por tanto, y seguimos creciendo, siempre estamos viendo y dónde más podemos replicar estos programas de proximidad. Ya saben, a nosotros, a quienes presentamos el programa, nos toca hablar poco porque siempre tenemos nuestros invitados. Esta vez, uno de nuestros invitados es Mauricio Barahona, del colectivo La Horma de tu Zapato, un nuevo colectivo de los que se van creando cada vez más, y lo cual a quienes hacemos comunicación de proximidad nos encanta saber que hayan siempre más oportunidades, siempre más espacios de este tipo, que nos vayamos buscando si es que no los hay, porque de eso se trata, que creemos red entre todos los seres humanos que creemos en la igualdad, en la justicia, en la resistencia, en la lucha, en un mundo mejor, una sociedad que deje de ser neoliberal, que piense solo en sus intereses, que piense solo en la economía o en los bolsillos de los pocos y no piense en la educación para las grandes mayorías, en el trabajo digno para todos y todas, en la salud, que es un derecho fundamental más aún después del COVID. Eso es el objetivo que tiene Babel Latino al internacionalizarse y al poder estar en canales públicos como Radio Pichincha Comunicaciones, defender los medios públicos, que es otro de las tantas luchas que tenemos que llevar adelante juntos. Y les decía, tendremos a Mauricio, que nos hablará del colectivo y de las actividades que hacen, y también parte de un conversatorio que tuvimos la oportunidad de hacer esta semana con otro colectivo recién inaugurado también, que se llama Evolución Migrante, Revolución Migrante, colectivo sociopolítico y cultural, que presentó el nombre de este conversatorio fue Con Memoria y Dignidad, y fue un diálogo abierto, muy sincero, de Charo Mendivil, que es una cantante y activista social peruana y vive en Hamburgo. Ella nos cuenta la historia de persecución y el asesinato de su hermano periodista en Perú,
Esto fue en los años 80, 1983, y por lo cual la memoria, la dignidad quedan y obviamente el justo triunfo de Pedro Castillo para que no se vuelvan a repetir estas historias de represión y totalitarismo. Con eso, pues yo no digo más que iniciamos Babel Latino. Gracias por quedarse con nosotros. Compartan en redes, denos sus opiniones, que aquí estamos para también que puedan en este micrófono y en este espacio audiovisual ser parte de nuestro espacio. Muchas gracias. Iniciamos. Hola, soy Raíz Libre. Y yo soy Guara. Les invitamos a que sigan nuestro programa semanal intercultural e internacional Babel Latino. Somos una plataforma de comunicación abierta, participativa. Recreamos puentes de ciudadanía universal entre Ecuador, España, Italia, Latinoamérica, por un mundo sin fronteras. Felicito a Babel Latino porque con su propuesta de interculturalidad fortalece los lazos de integración entre Latinoamérica y Europa. Babel Latino, sábado, 12 horas, por Pichincha Comunicaciones. Y bien, estamos aquí con Babel Latino 353 desde Europa, Italia, para nuestro corazón del mundo, Quito, o bueno, cerca de Quito. Qué gusto volver a estar aquí con Mauricio Barahona. Tuvimos ya la oportunidad de hacer el protagonista 4D, que en pocos días pues le pondremos ya en redes. Pero qué gusto, Mauricio. Primeramente, un gran saludo de parte de Babel Latino a través de Radio Pichincha Comunicaciones, en nuestras redes de Babel Latino, en las redes de Voces Migrantes, Visión Latina, que somos medios digitales aquí en Italia. También estamos con Clandestino, estamos con Radio Sensación en Murcia, y solo decirte bienvenido, qué gusto, Mauricio, querido amigo, compañero de la vida. Muchísimas gracias, Ancha, pero especialmente a ti, Janet, con el mayor de los gustos de poder estar conectados al menos por estos medios. Sí, al menos, aunque sea por estos medios, digamos, ya que no podemos estar. Yo siempre veo el lado positivo de las redes, ¿sabes? Yo sé que en un mundo globalizado, ahí viendo lo peor, podríamos decir que esto saca a veces la peor parte, pero dándole también esta visión de poder vernos pese a las distancias, creo que es... hay que aprovecharlo, como te decía antes de esta entrevista. Mauricio, yo te he invitado a Babel Latino porque hace pocos días tú y el colectivo La Horma de tus Zapatos, si no me equivoco, me contactó algunos compañeros y compañeras que nos conocemos de una vida y me contaron que están con esta nueva iniciativa, con esta nueva experiencia. Yo me he alegrado muchísimo porque yo digo, entre más hagamos redes, entre más hagamos colectivos, más crece la democracia desde abajo, esa circular, esa horizontal, esa que dice somos nosotros los protagonistas y no esperamos a invitar a los, digo siempre en este programa, los mismos protagonistas políticos, vengan de donde vengan, politiqueros mejor dicho. Así que para mí me pareció una linda iniciativa y también dije, ¿por qué no contarle a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, que busca este colectivo, qué es lo que han hecho? Por otro lado, recién empezaron, pero cuéntanos, Mauricio, cuéntanos. Bueno, reiterándote el agradecimiento de esta invitación y aprovechando para un poco conversarle al público qué es lo que este grupo de personas que se constituyen en un colectivo que se denomina La Horma de tu Zapato, se plantea ir desarrollando, y creemos que es un caminar y es un aprender en el camino. La Horma de tu Zapato es un colectivo, como te decía, que está constituido por distintas personas que vienen de distintas luchas, de distintos esfuerzos en distintas épocas. La mayoría son personas que han estado vinculadas al movimiento estudiantil en su momento, al movimiento obrero. Hay personas que han estado vinculadas al tema de los derechos humanos, al tema del movimiento de mujeres. Hay personas que están vinculados al tema ambiental. Es decir, es un colectivo múltiple, es un colectivo diverso, pero fundamentalmente es un colectivo
una estructura plana, ¿no? Aquí no hay ni jefes, ni coordinadores, ni presidentes, ni líderes insustituibles y eternos. Y eso hace pues que yo no represente, digamos, la totalidad del pensamiento de la ORMA, sino solamente mi versión sobre la ORMA. Estuve entre las personas que nos planteamos hacer este colectivo y que este colectivo tenga una voz. Y esta voz se expresa en un programa que nosotros hacemos y que es lo que pretendemos presentar, los temas que a nuestro criterio, que al criterio de todos los integrantes o de la mayoría de ellos, constituyen temas fundamentales para ir construyendo unas agendas. Y en la construcción de estas agendas, sea de ciudad, sea de país, ir reconstruyendo la forma de vernos, de entendernos a los que nos autodenominamos de centro izquierda y de izquierda. Es decir, la ORMA pretende ser un espacio de encuentro de distintas personas, de distintos colectivos, movimientos y partidos políticos que puedan dialogar sobre la construcción de estas agendas para tener una opción progresista en el futuro inmediato y en el largo plazo. Eso nos junta y nos ayuda. Ahora, ahí hay que precisar que, digamos, nuestro interés está puesto en dos actores, ¿no? O sea, que gran parte de la voz no tengan solamente los sectores políticos, sino los sectores sociales, y que tenga la voz líderes de estas organizaciones sociales de base para la construcción social y política de una agenda de mediano y largo plazo. Esa es la idea. Las temáticas, tengo entendido que ya han hecho algunos encuentros, no sé si 1, 2 o 3, no lo sé. Cuéntanos cuáles son las temáticas que quieren tratar o que ya han tratado y que podría estar en perspectiva para quien puede estar interesado en participar también con la ORMA, ¿no? Y ojalá mucha gente joven se interese también de ser parte del colectivo. Cuéntanos, ¿cómo son las temáticas? ¿Cuáles son? Sí. Mira, chévere tu pregunta. Primero porque la ORMA es un espacio abierto, ¿no? Es un espacio abierto a personas y a colectivos, ¿ya? Y a organizaciones, sean políticas, lo que sea. Primera cosa. Segunda cosa, ¿cuál es la estructura general de esta primera etapa de la ORMA? La estructura general de esta primera etapa de la ORMA es tomarle la palabra al actual presidente con absoluto respeto, al presidente Lasso, y decirle, esta es su propuesta de campaña. Nosotros como ciudadanos organizados, en esta estructura plana y que va generando sinergias entre personas y colectivos, queremos hablar sobre cómo se va ejecutando su propuesta de campaña, ¿no? Por eso es que tomamos como primer punto, digamos, o hemos tomado como primer punto, hemos tomado cosas que tienen que ver con la plataforma electoral que presentó el actual presidente Lasso. Entonces, el primer programa fue sobre los temas de política de salud y la vacunación y la lucha contra el COVID. Para nosotros es fundamental que lo dicho respecto de la vacunación de los ciudadanos ecuatorianos sea parte de una política integral de salud que nos permita decir que estamos saliendo de la emergencia sanitaria y que esto nos va a permitir ir superando una serie de crisis y de esa sumatoria de crisis que son producto de una serie de elementos, pero que han sido agudizadas por la pandemia. Por eso el primer programa fue sobre el tema de políticas de salud y el tema de la pandemia. Y después hemos tomado también la palabra del señor presidente cuando dijo el acceso el libre ingreso a la universidad. Cuando dijo que iba a terminar con el CNESID y que iba a garantizar que los jóvenes puedan ingresar a la universidad sin examen de ingreso, lo cual nos preocupó y nos sigue preocupando. Y el segundo programa justamente se centró y se focalizó en ese aspecto. Y el tercer programa, que lo tuvimos la semana pasada, que lastimosamente por los cambios de horario es un poco difícil que podamos conectar con el público de ustedes en Europa, pero ahí lo que hablamos es sobre el derecho a la resistencia y la rebelión, sobre los temas que tienen que ver con la legalidad y la legitimidad. Y este fue un programa interesante, ¿no? Un planteamiento de un debate muy abierto y que va a meritar algunos otros programas, porque es indudable, hay un renacer de los pueblos,
un renacer de la protesta pacífica en las calles, dialogando con los estados y otros que han hecho crisis y que se han roto esos diálogos y esa necesidad de acuerdos. Y fundamentalmente para nosotros, pues, el tema de Colombia es muy importante, por la cercanía, por la magnitud, por la intensidad y porque efectivamente estamos hablando de ya casi 2 meses de paro y el paro no para. Es decir, sigue ahí una movilización social brutal y que además nos cuestiona y nos lleva a reflexionar profundamente a que cuando se acabó la guerra, comenzó la lucha social en serio en Colombia. Esos han sido nuestros programas y estamos pensando en un cuarto que es tema ambiental. El tema ambiental. ¿Cada cuánto ustedes están con estos programas? ¿Dónde les pueden ver? Cuéntanos para que la gente, especialmente, ya te digo, aquí en Europa es muy difícil que nosotros a las 2 de la mañana nos conectemos, pero compartiremos, ese es el objetivo de Babel Latino. Nosotros estamos siempre en la búsqueda de hacer red, quien quiera, porque estos colectivos tienen que expresarse, digamos, permanentemente. Es la única manera. Si no estamos nosotros, como te decía, están ellos, y ellos están con dinero, están pagando, tienen todo el poder económico y político, y nuestra única manera es de esa, no solo resistencia, sino esa rebelión desde abajo, de poder crear medios de comunicación de proximidad, se llaman, porque estamos próximos, estamos cercanos a nuestra gente. Pues cuéntanos cuál sería el siguiente programa, cuándo sería, si ya tienen fecha, y si no, por lo menos cada cuánto les vamos a poder seguir en redes. ¿En qué redes también sería interesante? Gracias. O sea, primero la reflexión que tú haces, ¿no? Súper importante, ¿no? Que el expresidente Mujica decía que una de las cosas más increíbles que tenemos a la mano hoy día es la tecnología, pero en función del conocimiento, de la construcción del conocimiento, de la construcción de diálogos, de la construcción de aproximaciones. Él decía que era impensable en su época tener en su teléfono una biblioteca rodante, ¿no? Donde existen millones de conocimientos que todos los días se renuevan y que todos los días hay una superación a lo dicho el día de ayer. Es decir, es una belleza la tecnología, pero obviamente no toda aplicación de esa tecnología es buena. Y además también existen obviamente, como siempre ha existido y como siempre existirá, existen intereses políticos y económicos detrás de la utilización de esa tecnología para esos fines. Ahora nosotros, primero que es un proceso de aprendizaje, como estábamos conversando fuera de programa, pues para nosotros es un tema de aprendizaje porque el promedio de edad nuestro no es pues muy juvenil. Entonces no tenemos un manejo absoluto, una apropiación de la tecnología, ¿entiendes? Estamos en ese proceso de aprendizaje auspiciado por una serie de jóvenes que son una maravilla y que están ahí dándole la cara. Nosotros cada 15 días tenemos un programa. Todos los días miércoles a las 7:30 de la noche. Tenemos un Facebook ahí que es La Horma de tu Zapato y lo transmitimos, sea por Zoom y a la vez por Facebook Live. Eso es lo que hacemos en nuestro programa. Y bueno, estamos aprendiendo un montoncísimo de cosas, estamos tratando de conectar a mucha gente. Ya te digo, es un espacio desde el centro hacia la izquierda. No podemos ni debemos descalificar a nadie. No podemos ni debemos descalificar a nadie. Esa es la idea. Pues nada, yo me alegro un montón, como te digo. Espero que este impulso pues vaya creciendo, ¿no? Porque esto siempre es de menos a más. Generalmente las propuestas van inicialmente, como decías, con dificultades, pero se consolidan, ¿sabes? Porque siempre va a haber gente que quiere decir la suya. Y como dices, no cerramos las puertas a nadie. Estamos siempre abiertos y siempre viendo a nuestros próximos y a nuestras próximas en nuestro género. Entonces, tenemos para largo, tenemos para toda la vida, por más edad que tengamos, y es por otro lado un compromiso que los llevamos para toda la vida, el poder seguir luchando desde otras trincheras, desde otros espacios, y en esta vez utilizando los medios de comunicación. Es más, yo sé decir, todos somos comunicadores, desde el momento en que nacemos, ¿no? Aprendemos a comunicar. Así que Mauricio, te agradezco muchísimo, un saludo para todos los del colectivo, y si quieres dar un mensajito a quienes nos están siguiendo y oyendo, encantados.
mensajito final. Un mensaje de agradecimiento, una despedida afectuosa, siempre el abrazo fraterno, ¿no? Desde el corazón a todos los ecuatorianos que viven fuera del país, son los pedazos que nos faltan, ¿no? Son los pedazos que nos faltan. Siempre hay familias que añoran a reunirse otra vez, y así que para ellos un abrazo profundo y un gran respeto. Y la otra es decirles, reiterarles, ¿no? La ORMA está abierta a personas, a colectivos, a grupos políticos que estén desde el centro hacia la izquierda, todos listos para dialogar con respeto, con autonomía. Nadie tiene verdades reveladas, y eso nos hace que estemos en una situación de horizontalidad. Yo no represento necesariamente el pensamiento de la ORMA, porque no hay un pensamiento unificado en la ORMA, y eso es muy positivo, muy necesario. Así que ese saludo para que nos vean cada miércoles, cada 15 días a las 7:30 de la noche, estaremos ahí, y si es que nos permiten, estaremos dialogando con ustedes. Un fuerte abrazo, un abrazo profundo para Janet, y deseándote que todo te vaya muy bien. De igual manera a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, Mauricio. Contáctanos en www.babelatino.com. Bueno, nuestra invitada especial, Charo Mendivil, de una persona de la que solo podemos decir cosas significativas. Es una mujer crítica, madre, pedagoga, cantante, organizadora de eventos, representante de la comunidad peruana en ferias internacionales, promotora de proyectos de ayuda a las comunidades en Perú. Pero sobre todo, ella se define a sí misma citando sus palabras: soy una mujer con memoria y dignidad. Charo también nos habla sobre su dimensión como ciudadana migrante con conciencia, adscrita a sus raíces latinoamericanas. A través de su arte se ocupa por el cambio social, que es lo importante. Bienvenida, Charo. Muy buenas noches. Bueno, primeramente quiero agradecer la iniciativa de este grupo de mujeres maravillosas que me han invitado a participar en este encuentro. Efectivamente, radico aquí en Alemania desde 1993, casualmente desde uno de los o del último periodo de gobierno de Alberto Fujimori, y es a quien de una u otra forma se le podría decir que se hizo responsable de mi viaje de un continente a otro. Soy la sexta hija de una familia que ha venido viviendo la realidad política y social del país, como todas las familias peruanas, una familia que creció en una burbuja pequeño burguesa hasta que esta burbuja fue arrancada por el asesinato brutal de mi hermano, que fue uno de los periodistas de Uchurajay, de los 8 periodistas que fueron asesinados en Uchurajay, y eso en mi posición personal nos hizo a todos abrir los ojos y ver otra realidad, porque antes veíamos lo que pasaba, escuché muchas de las cosas que estaban comentando y Yonka y Salomé, y bueno, el Perú es un país que viene arrastrando, como tú lo has dicho, desde muchísimos años, miseria, corrupción. Somos un país semifeudal, semicolonial. Precisamente este año se celebra, ¿no?, el bicentenario, los 200 años de emancipación, de independencia, de la cual realmente no somos independientes ni emancipados, porque seguimos dependiendo de los países capitalistas, seguimos dependiendo, como muchos países de Latinoamérica, de dineros del extranjero, y lamentablemente en la nota que tú hacías memoria, Salomé, precisamente también digo, yo vivo acá casi 30 años, bueno, 28 años para ser más exacta. Pude volver a mi país después de 19 años, y cuando vi la pobreza que yo acostumbraba a ver, que ya era pobreza, me di cuenta que la pobreza era miseria, miserable, es realmente miserable la situación en la que se encuentra la población peruana. El gobierno de Belaúnde, permíteme decirte que para mí personalmente no ha sido un gobierno democrático, todo lo contrario, también ha sido un gobierno de represión. En ese gobierno fue asesinado mi hermano y muchísima gente fue asesinada.
muchísima gente fue perseguida. Son gobiernos que realmente están en la derecha y que se entregan prácticamente, se entregan el panel y siguen explotando y siguen gobernando. Y ya con Fujimori fue realmente donde él prácticamente vendió el país con el cuento de que se iba a acabar el terrorismo, ¿no? Que también eso es un término mal utilizado, porque ¿a qué se refiere el terrorismo realmente? Es un término que usa el gobierno para decir determinada persona que tiene una posición política de izquierda, ellos son terroristas porque crean terror. Y en aquella época era realmente el terror de ambos sitios. No quiero defender de ninguna forma una posición, porque Sendero Luminoso en un determinado momento se llamó un partido comunista, se fundó en 1980, pero no ha sido reconocido como partido comunista. Más bien han habido muchos atentados, pero ha sido viceversa, porque durante el gobierno de Fujimori, ya desde el gobierno de Belaúnde, cuando por ejemplo mi hermano fue como periodista al Ande a averiguar una masacre de supuestos terroristas, habían sido niños, y es por eso que supuestamente lo asesinaron, para que callaran la verdad, y muchas verdades que vinieron después, ¿no? Y en el gobierno de Fujimori es uno de los casos más conocidos, el caso de las esterilizaciones de las mujeres campesinas que estuvieron forzadas a ser esterilizadas, ¿no? Sin conocimiento alguno, ¿no? Y es realmente terrible. Han sido más de 300 mujeres esterilizadas. También es conocido los asesinatos que se han cometido, por ejemplo, a través de su comando, el Grupo Colina, que asesinó a los estudiantes de la Universidad de La Cantuta, que fueron después prácticamente mutilados y desaparecidos. Después aparecieron en un terrenal, aparecieron restos de sus cadáveres, encontraron una llave que coincidía con la llave de uno de los estudiantes. Entonces ellos para mí no representan la democracia. Todo lo contrario. Si no, no veríamos lo que estamos viviendo ahora. Ahora el Perú está viviendo un fenómeno, porque muchos estábamos por la posición de Verónica Mendoza, que era la candidata preferida de izquierda, a los que muchos llamaban la caviar porque representaba a un determinado sector de la izquierda, los pitucos, como decimos en Perú, pero una mujer preparada. Nadie contó con que ahora el ya digamos virtual presidente Pedro Castillo salga como presidente un profesor rural, ¿no? Un profesor que sale realmente de chota, de una población pequeña, un profesor que tiene un sueldo mínimo y que incluso ha dicho que si llega a ser presidente, él no va a recibir su salario de presidente, sino lo va a dar para la población. Se ha presentado un fenómeno donde las clases más bajas, el pueblo, se identifica con este personaje porque ya están cansados de que la derecha nos venda y nos venda oro y nos dé nada. Nos ofrecen todo, han vendido el país, las empresas, las telefónicas le pertenece a empresas extranjeras, el país está completamente vendido. Entonces la gente necesita creer en algo. ¿Qué más que creer ahora en un candidato que se ve como tú, se viste como tú, habla como tú? Referente a las cosas que han dicho sobre mi trabajo, yo soy muy conocida acá en Hamburgo como cantante de música criolla y lógicamente también por mi compromiso político, y hago por supuesto en los eventos que son oportunos mi música y comparto mis posiciones políticas. Los eventos más grandes que se han realizado acá con la música que hago yo con otros compañeros musicales han sido más relacionados a la música criolla o la música mestiza, como llamaría mi gran amigo Marino Martínez, ¿no? La música costeña, ¿no? Eso es la música con la que yo personalmente crecí, ¿no? Aprendí de mi abuelo y a través de la influencia de mi hermano Julio Mendívil, etnomusicólogo, también profesor universitario, a través de su influencia me involucré un poco en el huayno, porque yo vengo de Lima, pero quise aprender a tocar el charango, quise relacionarme con los temas. No hablo quechua, pero sé cantar algunas cosas quechua y me he identificado mucho con determinado sector, mi gente. Y acá he tratado siempre como mujer de participar en eventos haciendo presente no solamente la posición de la cantante, sino la posición de madre, pedagoga, de mujer y una visión política. Sí.
Muchas gracias, Charo, por darnos toda esta visión, digamos, de esta claridad que nos estás explicando. De nuestra parte tenemos algunos, incluso fotografías que nos mandaste de los periódicos, si tú quieres explicarnos más detalladamente lo que significó, ¿no? Porque si bien sucedió en 1983, pero fue todo un proceso donde incluso fuiste detenida y también no sabemos si eso se esclareció y en alguna medida lo que se está viviendo ahora es el no repetir eso, ¿no? O sea, el no pensar que Fujimori, que la Keiko estaba a punto de ser elegida y uno dice, ¿cómo en nuestros países puede pasar que alguien con como la historia de su padre, de gente que ha hecho tanto daño a todo un pueblo, a un grande pueblo como es el Perú, y tenga las posibilidades de ganar? Es algo que yo no logro todavía entender. Es que en Ecuador ganó también el neoliberalismo y la derecha, pero lo de Perú es palpable, una hija de la corrupción, torturadores, el problema también, o sea, graves atrocidades que han hecho, ¿no? De todo sentido para los derechos humanos. Al igual que la política que tienen ellos, que reciben dineros de la derecha para financiar su campaña política, cantidades exorbitantes de dinero, y donde están implicados muchos políticos por esa razón, lavado de activos, dinero adquirido por el narcotráfico. A pesar de todas esas cosas, fechorías que ya les conocemos a los representantes del Partido de Fuerza Popular, hay una cosa muy importante y hay que ver que el pueblo peruano es un pueblo muy humilde, muy pobre. El pueblo peruano necesita educación. Lo primero que necesitan es educación. Es lo más fundamental, alimentación, necesita salud. Entonces, si tú vas a un asentamiento humano, que así lo llamamos en Chile, no sé cómo le llaman, callampitas, la gente no tiene ni desagüe ni agua, y llega un partido como Fuerza Popular y te regala tuppers con alimentos, te regala arroz, te regala azúcar, te regala, te promete cosas, pues tú a esa gente le das tu voto porque no tienes nada, ¿no? Eso es lo que ha hecho el Partido de Fuerza Popular, comprar lo que nosotros llamamos tupper, una cosa que la gente desconoce o tal vez por los medios de comunicación pueden leerlo. Prácticamente mucha gente, por hambre también, ha optado por ellos, y hay mucha gente que también, por supuesto, hay que ver el grado de analfabetismo que tenemos en el Perú, ¿no? Y que mucha gente no tiene una conciencia política, no tiene memoria, y bueno, hay que ver todo eso. Es un fenómeno que no solo se da en Perú, en toda Latinoamérica, ¿no? De que la gente por dinero o por hambre, lamentablemente pueda vender sus fotos, ¿no? En el año de 1983, la familia se vio por primera vez directamente atacada con el asesinato de mi hermano Jorge Luis, que tenía en aquella época solo 22 años, y fue todo un tumulto, la gente salió, protestamos. Yo era muy joven en aquella época y mi madre era una luchadora muy conocida, Gloria Treyes de Mendívil, que lamentablemente hace 2 años nos dejó. Ella, su consigna fue siempre buscar justicia y la verdad sobre el asesinato de mi hermano. Ella vino a hacer una campaña a Europa sobre violación de derechos humanos y es la primera vez que a mí me detienen. Me detienen en el 83 también, o el 83, 84. Yo hacía teatro en aquella época, éramos estudiantes de teatro, estudiábamos en el Cocolido con Aurora Colina, una excelente actriz peruana, y lógicamente teníamos encuentros sobre política y conversábamos. Fue la primera vez que me detuvieron. Salí de la DIRCOTE, que en aquella época se llamaba así, Dirección contra el Terrorismo, casi después de... creo que no llegaron a ser ni 24 horas, esa fue la primera vez. Y bueno, se esclareció de que yo no estaba comprometida, que éramos solamente estudiantes de teatro y salimos. Y después de muchos años, muchos años después, conozco al que fue mi esposo, Julio Roldán, padre de mi hija, que ahora tiene 33 años,
y mi hija, no Julio, y con él, bueno, nos conocimos, me acuerdo, en una marcha, nos conocimos, y de ahí teníamos, por supuesto, muchas afinaciones políticas y participamos en eventos, y bueno, después de casarnos ya habían persecuciones, era el gobierno de Belaúnde, habían persecuciones de profesores que supuestamente hacían apología al terrorismo, ¿no? Julio en aquella época había escrito un libro que se llamaba Gonzalo el mito, y después escribió otro libro anterior, perdón, un libro anterior a Perú, mito y realidad, y el segundo fue Gonzalo el mito, al que tildaron de apología de terrorismo, y fue cuando llegaron a mi casa. Mi hija tenía 4 años de edad, y nos toman presos. Nos llevaron 15 días a la DINCOTE, ya no se llamaba DIRCOTE, ahora DINCOTE, en la Avenida España, y en aquella época Julio estaba invitado por un grupo de intelectuales acá en Hamburgo a hacer la presentación de su libro. Entonces está planificado el viaje de Julio, pero al ver la situación de mi detención, mi madre buscó abogados por aquí, por allá, no conseguía abogados que nos defiendan, porque como ustedes mismas dijeron, el tema terrorismo era un tema muy peligroso para cualquiera. Entonces fue mi primo hermano el que asume mi caso, y logramos salir de la DINCOTE 12 días después o 15 días después. Inmediatamente dejamos todo, y el grupo que había invitado a mi ex esposo nos trajo acá a Alemania, y acá en Alemania solicitamos el asilo. Me acuerdo que a los 21 días de la solicitud nos confirmaron el asilo, y a mí no me parecía nada raro, ¿no? No sabía que hay gente que esperaba 7, 10 años por un asilo, ¿no? Para mí, yo estaba en otra realidad, el alemán me parecía terrible, no entendía nada. Nos llevaron a Orchesleben, donde estuvimos ahí en una casa de asilantes, primero en Halberstadt, ahí en Orchesleben, de ahí nos cambiaron en Hüttensleben, todas las palabras que no podíamos pronunciar en aquella época, pero fue bastante duro, porque de la noche a la mañana, o sea, te estoy hablando de un lapso de casi 25 días, cambió nuestra vida completamente, ¿no? Recuerdo que mi hija con 4 años me decía, mamá, ya me quiero ir a la casa, ¿cuándo vamos a la casa? Y no podíamos volver a la casa. Estábamos entre la espada y la pared, porque para el gobierno éramos terroristas, y para la parte que el gobierno llama terrorista teníamos que tomar una posición, una decisión, y nosotros nunca hemos sido militantes, y tampoco como el grupo Sendero Luminoso se hacía llamar marxista, leninista, maoísta, tampoco ha sido nuestra ideología. Entonces no nos quedó otra posibilidad que salir, y fue el grupo Perú, que ya no existe, quien nos trae. Y bueno, de ahí vinieron encuentros, después llegaron otra gente que también venían por otro movimiento, como fue el MRTA, nos conocimos acá, y a uno se junta acá por las necesidades, y un poco a compartir las penas y a tratar de hacer algo. Hay mucha gente que ha llegado acá a este país y han gozado de las ayudas que el gobierno te da, y las siguen gozando, ¿no? Para mí es una cuestión de principio. Nosotros somos consecuencia de una situación política y social. Entonces es obligación de nosotros estar aquí y denunciar a través de nuestro arte, en el caso del canto, de la música, en el caso de la escritura, a través de la escritura, a través de nuestras conversaciones y de la forma en la que nos comportamos y de lo que hacemos. Y es por eso es que muchos años yo tomé la decisión, como madre soltera, porque después me separé del padre de mi hija, de hacer de mi hija una mujer que pueda luchar por los derechos de los ciudadanos del mundo, y hacer de mi persona una persona con justicia, con dignidad y con memoria. Y eso es lo que hemos hecho. Tengo una excelente relación con el padre de mi hija, nos llevamos muy bien, nos apoyamos en todo lo que podemos, porque creo que el mayor fruto que ha dado es mi hija, que es una politóloga muy reconocida, habla 5 idiomas, en fin, estoy muy orgullosa de ella. Pero así fue nuestro venir acá, y ahora les hago un resumen muy corto, pero fue muy doloroso, muy terrible, no poder ver a mi familia a 19 años, porque después ya de muchos años ya hice el trámite legal para poder volver, se confirmó que no tengo ninguna requisitoria en Perú, ¿no? Mi caso es excepcional,
porque mucha gente no tiene la oportunidad que un Grupo Perú les traiga acá. Muchos amigos nuestros han quedado presos por 25 o 30 años, que esa era la condena que supuestamente nos querían dar sin probarnos nada, pero yo repito, tuvimos suerte de tener un excelente abogado, que es mi primo hermano, que también se la jugaba, porque era el riesgo de que lo amenacen, que lo persigan y todo eso, ¿no? Pero bueno, así ha sido mi evolución hasta poder llegar acá y poder decir, hija ese Charo, Uniscome aus Lima, Perú, y poder hablar alemán. Precisamente creo que se ha dado un fenómeno en el Perú, ¿no? Yo estas elecciones tengo que reconocer que me han envuelto nuevamente, me han, ¿cómo te puedo decir? Recuperado. Al pasado. Me han transportado al pasado, me han hecho vivir, he sentido, cuando escribí la nota a la que ustedes se refirieron, la escribí porque recibí insultos de gente que leía mis comentarios, me llamaron terruca, terrorista, dijeron que a mi hermano lo habían matado porque era un terruco. Eso me dolió terriblemente, Marta, ¿no? Y entonces he revivido todos esos momentos desde que fue el golpe de Estado de Merino, donde me puse nuevamente activa, y me acuerdo que llamé a algunas personas y le dije, bueno, hay que hacer un plantón, y unos me dijeron, ya, sino a las finales se hizo un súper plantón, y dije, pero no solamente es esto, tenemos que continuar nuestro trabajo. ¿A dónde nos dirigimos? A despertar. Tenemos que protestar por lo que está pasando. Nos hemos juntado con un grupo, tenemos un grupo el cual luchamos, al igual que ustedes nos juntamos por Zoom, luchamos por la Amazonía. De ese grupo se ha derivado otro grupo, donde yo he tenido la suerte de encontrarme con gente joven, ¿no? Que trae nuevas ideas, que hablan otro idioma, ¿no? Pero que están abiertos a trabajar, y con ellos hemos hecho los últimos 3 plantones que hemos hecho en protesta, por Castillo y por las elecciones, por el cambio de esta dictadura. Hemos rechazado completamente la posibilidad de aceptar a una dictadora y a una familia que realmente representan a una mafia criminal, porque no es un partido político, es una mafia criminal a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, esto nos ha hecho revivir, y he visto de que los jóvenes de ahora se informan, leen y nos acompañan. Yo me he visto envuelta, pasado lo he visto de la mano al presente. Y que acá no se trata de Keiko Fujimori y de la familia Fujimori solamente. O sea, ellos están financiados, representando a un determinado sector que es la derecha, ¿no? Entonces todo el mundo dice, pero Keiko, ¿qué tal fuerza tiene esta mujer? No es una mujer. Se están moviendo millones de dólares a través de esta mujer. Entonces, lo que ahora el gobierno de Sagasti, ellos incluso han dicho de que el mismo Sagasti ha denunciado el intento de golpe, ha llamado a la población alarmado de que están tratando de hacer un golpe de Estado porque no quieren reconocer a Castillo, porque según ellos dicen de que va a pasar lo que pasó con Velasco, que le van a expropiar, le van a quitar sus propiedades, sus casas y todo. ¿Qué les van a quitar? Dime una cosa, los que salen a marchar ahorita por Keiko Fujimori se llaman pequeños burgueses, pero si tú trabajas y ganas un sueldo y vives de ese sueldo, pues lo siento, tú no perteneces a esa clase. Tú perteneces a la clase trabajadora, a la clase obrera. Entonces, ¿qué te van a quitar si no tienes nada? Aparte, él no ha dicho en ningún momento que va a quitar. Son campañas que dirige a la derecha para meter miedo, porque no quieren que un profesor rural del pueblo, que está apoyado por el pueblo, llegue a gobierno. Y están haciendo artimañas que nunca en la historia se han visto, ¿no? Todos estamos todas las mañanas mirando, revisando las noticias para ver qué es lo que va a pasar. La señora Keiko Fujimori le han abierto el juicio el día lunes, ¿no? Y ha tenido de hablar sobre las elecciones y de las actas, ¿no? Entonces, el mismo juez le ha dicho, señora, usted no está aquí por esa razón, usted está aquí por el lavado de activos y porque se ha reunido con determinadas personas que no debería hacerlo, porque ella está amenazada de 30 años de prisión. Exactamente. Como no tienen otra candidata de fuerza que pueda representarles, la han sacado, le han dado. O sea, no es Keiko Fujimori la que tiene la fuerza, es la derecha que tiene la fuerza de ponerla a esta señora ahí.
El pueblo está en Perú, está que arde, la gente está al lado del Jurado Nacional de Elecciones, son mucha gente que han venido de diferentes sectores del Perú y están durmiendo en la calle, velando los votos que nos quieren robar, porque no hay otra forma. Ella llama fraude a algo que en realidad no tiene ni vuelta, si ya está visto, hasta Estados Unidos ha declarado que ha sido una elección democrática, que realmente él es el presidente virtual, Pedro Castillo, y entonces es una maniobra política, ¿no? Y a mí me parece que se están cocinando habas, lo que ellos quieren es que en un determinado momento, es mi opinión, ¿no? La población se enfrente y digan, ya ven, ellos son los terroristas, Castillo, la gente que siga a Castillo, y eso es lo que ellos están queriendo provocar, pero Castillo ha llamado a la tranquilidad, ¿no? Y esperemos esperemos realmente poder soportar. Yo no me puedo imaginar la gente que está durmiendo ya casi 2 semanas en la calle. Aquí se están juntando dinero, se están mandando dinero para esa gente, se le cocina, se le manda, hay muchos grupos de apoyo y de trabajo, pero es una burla lo que están haciendo de todo el pueblo, de las elecciones, porque cuenta el voto ¿de quién? De los ricos, y el voto de los pobres, que es mayoría de los pobres, no lo quieren aceptar. Por eso te repito, ¿no? Hay que definir la palabra, que terrorista viene del término que causa terror, ¿no? Y yo pienso de que, ya sea de derecha o izquierda, si tú causas terror, si tú asesinas, si cometes actos violentos y la población tiene terror y miedo, es un acto terrorista. Ahora, los medios de comunicación, el gobierno de Belaúnde Terry, y después el que le siguió de Fujimori, y después de Alan García, y después todos los otros gobiernos hasta llegar a la situación actual, utilizan el término terrorista en Perú. Hablo de Perú nada más, ¿no? Al referirse, gente de izquierda, gente que lucha por los derechos, gente que tiene una posición, sea marxista, sea leninista, maoísta es lo peor que puede haber, más terrorista todavía, ¿no? Gente de ideas de izquierda. Ese es el término que ellos utilizan. Entonces, ahora, con este nuevo, con los sucesos últimos de las elecciones, han comenzado a describir a las personas de izquierda como terroristas. Para mí, Fujimori y el gobierno de Belaúnde Terry, el gobierno de Fujimori, es un gobierno terrorista. Han actuado con terror hacia la población, han asesinado. Entonces, yo en ese caso, los veo como terroristas, pero si veo que Sendero Luminoso o el MRTA o cualquier otro movimiento armado llega y mata equivocadamente igual a otra población, también es terrorista. Lo que quiero aclarar es que el término terrorista, como lo usan los medios de comunicación en mi país, ¿no? O donde bueno, es ese. Terrorista es el de izquierda, terrorista es el que reclama, terrorista es el que sale, por ejemplo, han salido los ronderos, ¿no? Porque todos sabemos que Castillo ha sido rondero. ¿Y cuál es el arma del rondero? La hoz y el martillo. Pero ¿cuál es el símbolo de la bandera del comunismo? La hoz y el martillo. Terroristas, ¿no? Entonces tú escuchas el término y dices, esos son terroristas. No, hay que tener temor. Y ahora a eso le han creado un nuevo término que es el terruco, que ahí es como cuco, terruco de terror y que mete miedo, ¿no? Entonces te terruquean a ti si eres una persona que canta una canción como Flor de Retama, que es la que estábamos nombrando, que es una canción que realmente se creó en 1900, a través del suceso de 1919, la crea Ricardo Dolorier, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudiantes salen a protestar porque no quieren prohibir la gratuidad de la enseñanza. Salen a protestar, salen los militares, matan a los estudiantes, matan a los campesinos, y Dolorier describe eso en su canción. Es una canción que muchos han cantado durante años, durante la época de 1980, que comenzó oficialmente el movimiento armado Sendero Luminoso, y hasta después se ha seguido cantando. Hasta la gente de los militares, los hinchis que han trabajado, que se han visto obligados a matar a sus propios compañeros, hermanos, por servir a su patria, porque así lo han visto ellos,
yo te digo, porque soy cantante, me acuerdo, ir a cantar a Oberhausen, fui a cantar a una familia, y había una familia que se había también asilado, pero no por ser perseguido por MRTA o senderos, sino porque policías, ¿no? Entonces, los policías que habían sido perseguidos supuestamente por senderos. Entonces, en la fiesta cantando, de repente vino los huaynos, y uno me preguntó si yo conocía la canción Flor de Retama, y se puso a llorar, a pesar de que él en aquel momento representaba al enemigo, digamos así, ¿no? Para él, ese era un momento, esa relación de esa canción lo relacionaba con vivencias, con determinadas cosas, gente que está entre la espada y la pared y tiene que seguir luchando. Entonces, el término de terrorista, el que causa terror, yo lo veo de ambos lados. No podría decir que son los de izquierda solamente, sino que también la derecha crea terror. Mira la campaña terrorífica que está haciendo el partido de Fuerza Popular en contra de Castillo. Todos son terroristas, todos los que nos exponemos o que decimos nuestra manera de pensar somos terroristas. Y yo realmente te digo, Patricio, tú me ves a mí, ¿te causo terror? ¿Te causo terror? ¿Sí? ¿Te causa terror? Creo que no. Pero yo he sido tildada. Sí. Yo creo que terror. Sí. Hoy miércoles. Con el verbo, con la música, con esas cosas. Pero me refiero a que ellos te tildan así, ¿no? Como terrorista, ya sinónimo de mala persona, asesino, criminal, ¿no? Charo, a nosotros nos encantaría, ya que estás hablando de este tema, habíamos quedado que tú nos ibas a tocar esta canción que es un emblema en el Perú, porque lo cantan todos, es una canción popular. Y yo pienso que Nuevo Perú, a través de Verónica Mendoza, van a ser un gran apoyo. Ella es una mujer muy preparada, muy aparte de mi posición feminista, de querer tener a mujeres. Yo personalmente he votado por Castillo porque es la opción en contra al fujimorismo. Castillo promete muchas cosas, es un profesor rural, pero también para mí es una cuestión de objetar mucho sus posiciones, ¿no? La posición, por ejemplo, que tiene hacia la igualdad de género, hacia el tema del aborto, hacia el tema de las mujeres. Es un proceso largo y, como te digo, es labor de todos nosotros vigilar también su mandato, ¿no? Y que las personas de mi parecer, como Verónica Mendoza, muestren apoyo total al partido, que ella ya lo ha ofrecido y tiene un equipo de trabajo grandioso y todos creemos en ella. Ella fue mi candidata desde un principio y, repito, mi segunda opción ha sido Castillo. Sin embargo, yo votaría 1000 veces, hasta si sería Patricio Martínez, que digamos un X, ¿ya? Votaría 1000 veces antes de votar por Keiko Fujimori. He sacado la guitarra para poder interpretarle así esta canción. No soy guitarrista, pero me encanta tocar. Y como les repito, esta canción es de Ricardo Dolorier, se escribió en 1970 y narra precisamente sobre esta masacre hacia los campesinos y estudiantes en la ciudad de Ayacucho, Perú, que Ayacucho, dicho sea de paso, es un nombre quechua que significa ciudad de los muertos. Y es también la ciudad donde se inicia el movimiento revolucionario en 1980. Ay, vengan todos a ver, ay, vamos a ver. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. En la plazuela de Guanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. En la plazuela de Guanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama.
donde la sangre del pueblo ahí se derrama, donde la sangre del pueblo ahí se derrama. Allí mismito florece amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. Allí mismito florece amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. Por 5 esquinas están, los hinchis entrando están. Por 5 esquinas están, los hinchis entrando están. Van a matar estudiantes pantinos del corazón, amarillito, amarillando, flor de retama. Van a matar campesinos pantinos de corazón, amarillito, amarillando, flor de retama. La sangre del pueblo tiene rico perfume. La sangre del pueblo tiene rico perfume. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. Y carajo, a pólvora y dinamita. Y carajo, a pólvora y dinamita. Fantástico. Muchas gracias, muchas gracias. Y bien, sin más que decir, ya que hemos tenido un programa esta hora muy intensa entre el colectivo La Horma de Tu Zapato y la historia, un poco de la reproducción de lo que fue el conversatorio con Charo Mendeville desde Hamburgo, una activista cantante peruana, podemos decirles, les agradecemos inmensamente. Quédense en Babel Latino, en nuestras redes, denos un me gusta, vayan a YouTube, intentemos que estas redes vayan creciendo cada vez más. Y pues les esperamos la próxima semana, que si bien estamos aquí en verano, pero Babel Latino no descansa. Aquí nos veremos el próximo sábado a la misma hora, tanto en Radio Pichincha Comunicaciones como en cualquiera de las redes, sean Facebook o YouTube, que quieran acompañarnos. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Hasta aquí Babel Latino, programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia.